Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de la icónica pareja formada por Demet Özdemir y Can Yaman. Ustedes saben de quiénes hablamos, ¿verdad? Esas miradas, esa química en pantalla, y esos momentos que nos hicieron soñar despiertos. Pero más allá de la ficción, hay algo que ha capturado nuestra atención, algo que se ha manifestado en sus palabras, en sus gestos, incluso en lo que no dicen. Hablamos de esa sensación palpable de estás tan lejos. Un anhelo, un deseo, una distancia que parece latir en el aire cada vez que se menciona su nombre juntos. Hoy vamos a desgranar este sentimiento, a explorar qué hay detrás de esa aparente distancia y cómo sus palabras y las de sus seguidores reflejan este profundo anhelo. Así que si eres fan de Demet y Can, o simplemente te intriga el poder de las conexiones humanas y las emociones que trascienden la pantalla, quédate conmigo. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas ninguna de nuestras historias y análisis. Empecemos por el principio. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que para muchos son sinónimos de Erkenzicus, el fenómeno televisivo que los catapultó a la fama internacional. Su complicidad en la serie, su manera de interactuar, sus sonrisas, sus miradas, todo alimentaba la fantasía de una relación que iba más allá de la pantalla. Y es que, seamos honestos, ¿quién no fantasea con que la magia de la ficción se traslade a la vida real, especialmente cuando la química es tan evidente? Durante la emisión de Erkenzicus, sus seguidores y nosotros mismos éramos testigos de esa conexión. Compartían momentos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y la prensa, por supuesto, no dejaba de especular. Era una época de euforia, de expectativas, de sentir que estábamos ante algo especial. La pantalla se convirtió en el lienzo perfecto para pintar una historia de amor que resonó profundamente en el público. Cada escena, cada diálogo parecía impregnado de una autenticidad que trascendía la actuación. La forma en que se miraban, la manera en que sus manos se rozaban, la risa compartida, todo ello se filtraba en el imaginario colectivo, creando una burbuja de ilusión que era difícil de disipar. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del entretenimiento, la vida toma rumbos distintos. Ambos actores han seguido sus carreras de forma independiente, cosechando éxitos y explorando nuevos horizontes. Can Yaman, por su parte, ha conquistado Italia y el mercado internacional con nuevos proyectos, consolidando su fama y su atractivo a nivel global. Sus papeles en producciones italianas, como Viola come il mare, le han permitido demostrar su versatilidad y ganar una legión de seguidores en Europa. Demet Özdemir, por otro lado, ha continuado brillando en Turquía, protagonizando series de gran éxito que la mantienen como una de las actrices más queridas y respetadas de su país, y también ha explorado oportunidades fuera de su país, demostrando su ambición y su deseo de crecer profesionalmente. Y es en esta trayectoria individual donde, paradójicamente, surge con más fuerza esa sensación de estás tan lejos. La distancia física y la independencia profesional parecen haber abierto una brecha entre la imagen que los fans construyeron de ellos como pareja y la realidad actual de sus vidas. ¿A qué nos referimos exactamente con «estás tan lejos»? No se trata de una crítica a sus decisiones profesionales ni a sus vidas personales. Más bien, es la expresión de un sentimiento colectivo, un eco de la ilusión que se creó alrededor de su relación. Cuando vemos sus entrevistas por separado, cuando leemos sus declaraciones sobre su presente, o incluso cuando las noticias los sitúan en diferentes puntos geográficos y proyectos, esa chispa de lo que pudo ser, o lo que todavía podría ser, se reaviva. Y es precisamente en ese reavivamiento donde encontramos el anhelo, esa mezcla de nostalgia por lo que fue y esperanza por lo que podría llegar a ser. La frase encapsula la percepción de una distancia que no es solo geográfica, sino también emocional y temporal, una distancia que separa el ahora de la fantasía que se vivió intensamente. Analicemos las palabras. A menudo, cuando se les pregunta sobre el otro, sus respuestas son respetuosas, cordiales, reconociendo el talento y la importancia que el otro tuvo en sus vidas y carreras. Can Yaman ha hablado en varias ocasiones de Demet con admiración, destacando su profesionalismo y su talento. Ha expresado gratitud por la oportunidad de haber compartido pantalla con ella, reconociendo la química que fluyó entre ellos y cómo eso contribuyó al éxito de la serie. Demet, por su parte, también ha mostrado gratitud por la oportunidad de haber trabajado con él y ha compartido anécdotas positivas, recordando cariño los momentos de rodaje y la camaradería que existía.
Pero en esas palabras, por muy amables y positivas que sean, a veces se percibe una distancia profesional, una cordialidad que marca un límite, una barrera invisible entre lo que fue la ficción y lo que es la realidad. Y es ahí donde nuestros corazones de fans buscan algo más, ese matiz, esa chispa de conexión que nos haga pensar que la relación perdura de alguna manera, aunque sea en el recuerdo, en la amistad sincera o en un respeto mutuo que trasciende las cámaras. La frase "estás tan lejos" puede interpretarse de muchas maneras, y cada interpretación añade una capa de profundidad a este sentimiento. En un sentido literal, la distancia es evidente. Sus carreras los llevan por diferentes países y continentes, participando en proyectos que los mantienen geográficamente separados la mayor parte del tiempo. Can Yaman establece su base en Italia para muchos de sus proyectos, mientras que Demet Özdemir mantiene su actividad principal en Turquía, aunque también se abre a oportunidades internacionales. Pero en un sentido más profundo, se refiere a esa distancia emocional que parece haber surgido entre la imagen que construimos de ellos como pareja, alimentada por la ficción y la química en pantalla, y la realidad de sus vidas actuales, donde sus caminos se han bifurcado. Es el anhelo de revivir esa magia, de verlos unidos nuevamente, quizás no necesariamente en una relación romántica explícita, pero sí compartiendo una cercanía, una complicidad que antes parecía tan tangible y accesible a través de la pantalla. Es la nostalgia por esa sensación de ellos juntos, una sensación que se ha vuelto esquiva. Y este anhelo no es exclusivo de nosotros, los espectadores. Muchas veces, a través de las redes sociales, vemos comentarios de fans que expresan este mismo sentir. Plataformas como Instagram, Twitter y YouTube se llenan de mensajes que reflejan esta añoranza. Frases como "echo de menos verlos juntos", "ojalá volvieran a trabajar", "su química era única", son un reflejo constante de ese deseo latente en la comunidad de seguidores. Los seguidores se aferran a los recuerdos, a los momentos compartidos en Erkencicus, a las fotografías de archivo que circulan por Internet, a los vídeos recopilatorios de sus mejores escenas juntos. Buscan esa conexión que tanto les cautivó, esa chispa que los hizo creer en ellos como pareja. Es como si la semilla de esa historia de amor en pantalla hubiera germinado en nuestros corazones, y ahora, ante la evidencia de la distancia física y profesional, anhelamos que esa planta siga creciendo, que se mantenga viva, aunque sea en un jardín diferente, o que florezca de nuevo quizás en un futuro incierto. ¿Qué alimenta este anhelo? La propia naturaleza del entretenimiento, por un lado. Las series románticas en particular nos acostumbran a finales felices, a la unión de los protagonistas, a la construcción de un universo donde el amor triunfa. Y cuando esa unión se percibe tan real en pantalla, cuando la química es tan palpable, es difícil para el espectador desprendernos de la idea de que esa magia podría serlo también fuera de ella. Creemos en la ilusión que nos venden, y a menudo deseamos que esa ilusión se convierta en realidad. Por otro lado, la intensidad de la fama y la conexión con las celebridades. Cuando dos figuras tan carismáticas y exitosas como Demet y Can se unen, tanto en la ficción como en la vida pública, generan una expectación enorme. La prensa, los fans, todos se vuelcan en crear narrativas alrededor de ellos. Y esa expectación, una vez creada, es difícil de disipar por completo, incluso cuando las circunstancias cambian. Además, pensemos en la era de las redes sociales. Vivimos en un mundo donde la información fluye constantemente. Vemos fragmentos de sus vidas, instantáneas de sus éxitos individuales, noticias sobre sus nuevos proyectos. Y es en esos fragmentos donde, quizás por añoranza, por esa necesidad de encontrar continuidad, buscamos la conexión que solíamos ver. Una mención casual en una entrevista, un me gusta en una publicación del otro, un comentario fugaz que pueda interpretarse como un guiño, cualquier pequeño indicio, por insignificante que sea, puede ser interpretado por los fans más dedicados como una señal de que la conexión sigue ahí, viva, aunque sea de forma sutil y discreta. Y esa interpretación, esa búsqueda de señales, alimenta el anhelo, la esperanza de que el futuro pueda traerlos de nuevo más cerca, o al menos, mantener viva la llama de lo que representaron juntos. Es un deseo intrínseco del ser humano de encontrar continuidades y conexiones en un mundo en constante cambio. El título de nuestro análisis de hoy, "Estás tan lejos", no pretende ser melancólico en un sentido negativo, sino más bien evocador y reflexivo. Es la palabra clave que encapsula este sentimiento de anhelo colectivo que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman. Es el reconocimiento de que, aunque sus caminos se hayan separado profesionalmente y quizás también en lo personal,
la huella que dejaron juntos sigue muy presente en la memoria y en el corazón de sus seguidores. Es una forma de validar ese sentimiento, de ponerle nombre a esa sensación que muchos comparten y que a veces no saben cómo expresar. Podríamos decir que este anhelo es una prueba del impacto que tuvieron en nosotros como espectadores. Demostraron ser no solo excelentes actores, capaces de dar vida a personajes complejos y entrañables, sino también personas con una química innegable que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y cuando esa conexión se siente tan genuina, tan real, es natural desear que perdure, que se traduzca en algo más allá de la pantalla, que la magia que vimos en Erkencicus pueda encontrar nuevas formas de manifestarse en sus vidas. Y es importante recalcar algo fundamental: este anhelo no implica, en absoluto, desear mal a sus vidas actuales o a sus carreras individuales. Al contrario, la mayoría de los fans celebran sus logros y los apoyan incondicionalmente en sus proyectos por separado. Lo que sienten es simplemente la manifestación de un cariño profundo por lo que representaron juntos, por la alegría y la ilusión que les brindaron, y la esperanza de que quizás en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse de una forma que nos permita revivir esa magia, esa conexión que tanto les impactó. Es un deseo de que la belleza de lo que vivieron juntos pueda seguir evolucionando, de alguna manera. A veces la vida nos presenta historias que nos llegan al alma, que nos hacen sentir parte de ellas, que nos conectan a un nivel más profundo con los personajes y los actores que los interpretan. Y la historia de Demet y Can en su momento fue una de esas. Nos hizo soñar, nos hizo sentir la intensidad de una conexión que parecía destinada a durar para siempre. Y ahora, cuando esa conexión se percibe lejana, cuando la distancia física y profesional es una realidad innegable, es natural que surja el anhelo, ese sentimiento agridulce que mezcla la nostalgia por el pasado con la esperanza en el futuro. Reflexionemos un momento. ¿Qué nos dice este fenómeno sobre nosotros como espectadores, como fans? Nos revela nuestra capacidad de empatizar, de crear vínculos emocionales profundos con personajes y, por extensión, con los actores que los interpretan. Nos muestra lo mucho que nos gusta creer en las historias de amor, y cómo a veces, esa creencia trasciende la pantalla, influyendo en nuestras percepciones y deseos sobre la vida real de las celebridades. Nos habla de nuestra necesidad de creer en la magia, en las conexiones especiales que van más allá de lo aparente. Las palabras "estás tan lejos" resuenan con esa nostalgia por algo que fue hermoso y que, aunque haya terminado o cambiado de forma, no queremos olvidar. Es el deseo de que la magia, aunque sea efímera, pueda ser recordada y revivida. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, esa magia fue tan potente, tan cautivadora, que sigue resonando en el corazón de sus seguidores, alimentando un anhelo dulce y persistente, un eco de una época dorada que, aunque ya no esté presente de la misma manera, sigue viva en la memoria colectiva. Para concluir, hemos explorado el sentimiento de anhelo que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman, encapsulado en la idea de que estás tan lejos. Hemos visto cómo su química en Erkencicus creó expectativas y cómo, a pesar de sus exitosas carreras individuales, ese sentimiento de distancia ha avivado el deseo de los fans de una conexión que parece estar latente, de una chispa que, aunque no sea visible en la superficie, muchos creen que todavía existe. Sus palabras, las de ellos, siempre respetuosas y profesionales, y las de sus seguidores, cargadas de emoción y nostalgia, reflejan esta dualidad entre la realidad de sus vidas separadas y la perdurabilidad de lo que significaron juntos para su público. Muchas gracias por acompañarme en este análisis profundo. Ha sido un placer desgranar este tema tan interesante con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya invitado a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras conexiones con los artistas, la forma en que las historias nos impactan y cómo la magia de la pantalla puede dejar una huella imborrable en nuestros corazones. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Sienten este mismo anhelo por Demet y Can? ¿Qué palabras de ellos o qué momentos específicos de Erkencicus les han marcado de forma especial? ¿Creen que es posible que sus caminos se vuelvan a cruzar de una manera significativa en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísimo interés y estoy deseando debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de esta pareja, para que se unan a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún futuro contenido. Estamos preparando muchas más historias y análisis interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.